Hola amigos. Hoy hablaremos sobre la cultura hebrea. Y este es el contenido para el siguiente video. Ubicación. Regiones de Palestina. Límites de la cultura hebrea. Evolución histórica. Período de los patriarcas. Período de los jueces. Período de los reyes. Período de los profetas. Economía. Organización social. Aporte cultural. Línea de tiempo. Ubicación de la cultura hebrea. Los hebreos se desarrollaron en Palestina. Habitaron la tierra de Canaán, a la cual llamaban la tierra prometida. Palestina, que significa tierra de filisteos, ha recibido diversos nombres a lo largo de la historia. Canaán, Israel, Judea, Tierra Santa, Tierra Prometida, Tierra de los Hebreos. En la antigüedad, Palestina comprendía 3 regiones a nivel político. Las más importantes eran Galilea, al norte, capital Nazaret; Samaria, al centro, capital Samaria; y Judea, al sur, capital Jerusalén. Regiones de Palestina. En la antigüedad, Palestina comprendía 3 regiones a nivel político. Las más importantes eran Galilea, Samaria y Judea. Galilea. Es una región montañosa al norte de Palestina. Capital Nazaret. En torno al lago de Genesaret hay una fértil llanura. Allí está la población de Nazaret, donde vivió Jesús hasta el inicio de su vida pública. Muchos de sus discípulos también eran galileos. Por haberse mezclado con extranjeros, no judíos de religión, los galileos no eran bien vistos por los judíos fervientes, que llamaban a la región Galilea de los gentiles. Samaria. Está situada entre Galilea y Judea. Capital Samaria. Sus habitantes nunca fueron auténticamente judíos de religión, ya que muchos de ellos descendían de colonos extranjeros. Los samaritanos eran seguidores de la ley, admitían solo el Pentateuco y no reconocían a Jerusalén como centro religioso. Ellos tenían su templo en el monte Garizim, en Siquén. Entre ellos y los judíos existía un odio mutuo. Judea. Es la región sur de Palestina, la más extensa, despoblada y pobre. La ciudad principal era Jerusalén, su capital. Tenía una gran importancia religiosa. Allí estaba el único templo judío del mundo, al que todos debían peregrinar. A este motivo había que añadirle la importancia política, ya que era la sede del Sanedrín.
El Sanedrín era, de hecho, la Corte Suprema de la Ley Judía cuya misión era administrar justicia interpretando y aplicando la Torá, la ley sagrada. Los dos motivos anteriores producían un tercero: su importancia económica. La gran afluencia de peregrinos la hacía centro de grandes negocios. Otras ciudades de Judea eran Belén, Emaús, Betania y Jericó. Límites de la cultura hebrea. La cultura hebrea, o judíos, quienes formaban la cultura hebrea, se asentaron en la región de Palestina, territorio que forma en la actualidad Israel, llamada en la antigüedad el país del Canaán o tierra prometida. Palestina comprende unos 25.000 kilómetros cuadrados de superficie. Está atravesado por el río Jordán, que recorre de norte a sur. Este río nace en el monte Hermón y desagua en el Mar Muerto, a 400 metros bajo el nivel del mar. En el Mar Muerto no existe vida animal ni vegetal, porque sus aguas están cargadas de sal y betún. Sus orillas demuestran haber tenido gran actividad volcánica, la que es relacionada con la tradición bíblica, con la desaparición de Sodoma y Gomorra. La mayor parte de su territorio es árido o desértico, pero sus colinas están cubiertas de bosques, como los montes Tabor, Nebo y los Olivos. Su clima es caluroso y seco. Sus suelos son propicios para el pastoreo y el cultivo de vid, higuera y olivo. Sus tierras fértiles son escasas y se localizan a lo largo del río Jordán. Estaba situada al sur de Siria, en el Asia Menor. Limitaba por el norte con Fenicia y Siria. Por el sur, con el desierto del Sinaí. Por el este, con el desierto de Arabia. Y por el oeste, con el mar Mediterráneo. Evolución histórica de la cultura hebrea. Palestina estuvo habitada por los cananeos que ocuparon el norte del país. Constituían un núcleo cultural avanzado, pero se vieron perturbados por la aparición de nuevas tribus, las cuales cruzaron el río Jordán y se enfrentaron a los cananeos. A la tribu proveniente del este se les llamó hebreos, que significa gente del otro lado. La cultura hebrea se divide para su estudio en los siguientes periodos. Periodo de los patriarcas. Periodo de la vida errante. Patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob o Israel, Moisés. Periodo de los jueces. Periodo del afianzamiento. Josué, Gedeón, Jefté, Sansón, Samuel. Periodo de los reyes. Periodo de la monarquía. Saúl, David, Salomón. Periodo de decadencia
y los profetas. División del pueblo en el reino de Israel y el reino de Judá. Profetas como Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Periodo de los patriarcas, periodo de la vida errante. El pueblo hebreo, a través de su historia, ha pasado por 4 periodos: el de los patriarcas, el de los jueces, el de los reyes y el de los profetas. Fueron grupos seminómadas agrupados en clanes que buscaban el monte Sión, que se encontraba situada en la actual Jerusalén. Se llama patriarca así al periodo en que las tribus hebreas eran gobernadas por los ancianos, a quienes se les llamaban patriarcas. Era el jefe, padre, juez, sacerdote y jefe del ejército. Ejercía la máxima autoridad sobre las personas y bienes. Entre los patriarcas que destacaron: Abraham, Isaac, Jacob, José y Moisés. Abraham fue el primer patriarca. Nació en la ciudad de Ur. Según la creencia hebrea, a los 75 años escuchó la voz de Dios, que le ordenaba abandonar la ciudad de Ur para conducir a su pueblo a la tierra prometida. Tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac. Isaac. Su nombre significa risa, aquel con el que Dios reirá. Casado con su prima Rebeca, sus hijos fueron Esaú y Jacob, siendo el primero el heredero. Cuenta la Biblia como el segundo quitó la primogenitura a su hermano. Jacob, o Israel, el que lucha con Dios, hijo de Isaac y Rebeca. Tuvo 12 hijos varones y una mujer, los cuales fueron los fundadores de las 12 tribus de Israel. Con Lea, tuvo 6 hijos varones y una mujer: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Dina. De la esclava de Lea, de Silpa, tuvo 2 hijos: Gad y Aser. De la esclava de Raquel, Bilhá, tuvo 2 hijos: Dan y Neftalí. Finalmente, de Raquel nacieron sus preferidos, José y Benjamín. Por influencia de José, marchan a Egipto. José. El significado bíblico de José deriva del hebreo Yosef, que significa añadir. Se traduce como Jehová añadirá. Se refiere al personaje bíblico hijo menor de Jacob y Raquel, su segunda esposa. José era el más querido de su padre, lo que generó la envidia de sus hermanos, quienes lo vendieron a unos mercaderes. Y más adelante fue vendido a un funcionario egipcio llamado Putifar. Gracias a que pudo interpretar los sueños al faraón, inicia la migración hebrea a Egipto. Tuvo 2 hijos,
Efraín y Manasés, nacidos de la egipcia Asenat. Moisés, salvado de las aguas, considerado el último patriarca. Según la Biblia, los hebreos fueron sometidos a esclavitud por los egipcios. Moisés tuvo como misión liberar a su pueblo y buscar la tierra prometida. A la partida del pueblo hebreo de Egipto se le denomina Éxodo. En la península del Sinaí, en el monte Sinaí, Dios dictó los 10 mandamientos, conocidos como decálogos. Muere posteriormente en el monte Nebo. No reingresa a Hebrea con su pueblo. Período de los jueces. Período del afianzamiento. Al morir Moisés antes de entrar en Canaán, Josué se queda a cargo de los hebreos, conquista la tierra prometida y la divide en 12 regiones, cada región será gobernada por un juez. Los hebreos se constituyen como nación por primera vez. La cultura hebrea logró tomar posesión en el siglo XII a.C., conducida cada tribu por un jefe militar y religioso llamado juez. Adoptaron la forma de vida sedentaria formando pueblos y ciudades. Este periodo es el de afianzamiento nacional. Los hebreos lucharon por reconquistar la tierra prometida, sobresaliendo los caudillos llamados jueces. También se conoce con el nombre de la lucha por la tierra prometida contra los amonitas, moabitas, madianitas, amalecitas y los filisteos. Tras la muerte de Josué, las tribus se independizaron, cada tribu fue gobernada por un jefe. El periodo de los jueces, jefes militares. ¿Quiénes eran los jueces? Los jueces eran líderes dentro de las tribus de Israel, escogidos por Dios o por el pueblo, para librar a los israelitas de sus enemigos. Los jueces eran más bien líderes militares que jueces propiamente dichos, los cuales trataban asuntos relacionados con la ley. El pueblo hizo de ellos héroes, a pesar de que los jueces justos trataron de enseñarle que el verdadero líder de Israel era Jehová. El libro de los jueces menciona 12 líderes, jueces de Israel. Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Isán, Elón, Abdón, Sansón, el primer libro de Samuel menciona a Elí, Samuel, así como a Joel y a Abías, 2 hijos de Samuel. El primer libro de las Crónicas menciona a Kenanías y a sus hijos. El segundo libro de las Crónicas menciona a Amarías y a Zebadías, hijo de Ismael. Entre los principales encontramos a los siguientes: Gedeón,
vence a los madianitas. Jefté venció a los amonitas. Sansón, conocido por su fuerza, con la quijada de un burro mata 1000 filisteos. Derrotado por los filisteos. La Biblia, libro de fe, sostiene que Sansón tenía la fuerza de 1000 hombres. La historia sostiene que la fuerza de Sansón provenía en que las tribus hebreas le dieron todo el poder político, económico y militar para derrotar a los filisteos. Según la tradición bíblica, Sansón derrumbó las columnas de un templo filisteo matando a más de 1000 personas. Samuel, último juez, fundó la monarquía, nombrando a los 2 primeros reyes Saúl y David. Prepara a las 12 tribus establecidas en Hebrea para la unificación monárquica. Periodo de los reyes. Periodo de la monarquía. En este periodo la organización del Estado se centraba en la figura del rey que ostentaba el poder político, religioso y militar. Saúl, primer rey, nombrado por Samuel. Organizó el ejército que les permitió vivir seguros y obtener algunos triunfos contra los filisteos. Se suicidaría después de una humillante derrota en el monte Gilboe. Serán David y Salomón los grandes forjadores del Estado hebreo. David. David fue el verdadero organizador de la monarquía hebrea. Entre sus obras sobresalen el sometimiento de los filisteos y los cananeos, tomando Sión. Extendió sus dominios desde el Mar Rojo hasta el Éufrates y estableció la capital del reino en Jerusalén, a la que convirtió en el centro político y religioso del Estado hebreo. Vence con su honda al gigante filisteo Goliat. David es considerado autor de los Salmos. Al final, cede el poder a su hijo Salomón. Salomón. Salomón, dedicado a la administración y a la prosperidad económica de los hebreos, embellece Jerusalén con la edificación del templo de la ciudad, construido por arquitectos de Tiro. En dicho templo guardó el Arca de la Alianza. Famoso por su sabiduría. Escribió 3 libros: el Cantar de los Cantares, el Eclesiastés, los Proverbios. Dentro de las reformas sociales, Salomón establece la esclavitud. Desarrolló un comercio dinámico que tuvo como centro el mar Mediterráneo y Rojo. Los hebreos ya poseían un gran ejército, una administración y un gobierno centralizado. Todo eso favoreció al rey Salomón, pero el gasto excesivo de la corte real obligaría a elevar los impuestos, causando así un descontento en la población. En el año aproximadamente 933 a.C., muere Salomón y deja en el trono a su hijo Roboam, pero solo 2 tribus del sur los reconocen: Judá y Benjamín. Las demás tribus, encabezadas por Jeroboam, antiguo funcionario de Salomón, declararon su independencia y constituyeron un estado aparte, el Reino de Israel. De esta manera, el cisma dio lugar a 2 estados diferentes.
Las 10 tribus del norte formaron el reino de Israel más vasto y más fuerte, cuya capital fue Samaria, bajo el gobierno de Jeroboam, posteriormente conquistada por los asirios. Las 2 tribus del sur formaron el reino de Judá con capital en Jerusalén. Estuvo gobernada por Roboam. Período de los profetas. A la muerte de Salomón, el pueblo se dividió en 2 reinos: Israel y Judá. Reino de Israel, gobernado por Jeroboam, era el más poderoso. Capital Samaria. Reino de Judá, gobernado por Roboam, hijo del rey Salomón. Capital Jerusalén. En aquellos reinos aparecen los profetas, quienes eran hombres de condición humilde, que luchan para defender la pureza de la religión hebrea, predicaban profecías y penitencias, y recordaban al pueblo sus deberes. Elías acusó al rey Acab de Israel de haber traicionado la religión y profetizó su muerte. Jeremías anunció la caída de Jerusalén en manos de Nabucodonosor. Ezequiel apareció en la época del cautiverio de Babilonia, profundiza el retorno hebreo a la libertad. Los hebreos serán conquistados por los asirios con Sargón II, por los babilonios con Nabucodonosor II, luego por los persas con Ciro el Grande. Más adelante por los macedonios con Alejandro Magno. Y finalmente, por los romanos con Pompeyo. Economía en la cultura hebrea. Los hebreos, establecidos en Palestina, se dedicaron a la agricultura y la ganadería. El cultivo característico era el olivo y la vid, también obtuvieron legumbres y lentejas. El pastoreo de ovejas, bueyes, cabras, caballos y camellos acompañaba la actividad agrícola. También trabajaron cerámica y confeccionaron numerosos tejidos de lana y lino. Lo más importante de su actividad económica fue el comercio. Esto se debía a que su lugar de asentamiento, Palestina, era una tierra puente, es decir, un lugar de tránsito de mercaderes entre Mesopotamia y Egipto. Exportaban aceite y vino e importaban metales, cobre de Chipre, hierro de Australia, oro de Arabia, marfil y especias. Organización social hebrea. La sociedad hebrea estaba íntimamente relacionada con su religión. El núcleo de la sociedad hebrea era la familia patriarcal, en la cual el padre era la autoridad máxima. Al principio, los hebreos vivían en grupos familiares o clanes dirigidos por el más anciano, el patriarca, que administraba justicia, dirigía la guerra y los ritos religiosos. Rey.
juez, patriarca, el pueblo, escribas, funcionarios, campesinos, artesanos, soldados y esclavos. Aporte de la cultura hebrea a la cultura universal. Los hebreos desarrollaron y aportaron al mundo aspectos fundamentales de carácter religioso hasta hoy día vigentes. Entre sus aportes tenemos el monoteísmo, la Biblia y el Decálogo. El monoteísmo. El pueblo hebreo tuvo la convicción de creer en un solo Dios universal, llamado Jehová, creador de todas las cosas. Esto fue producto de una larga evolución religiosa, cristalizada por Moisés, quien impulsó vigorosamente el monoteísmo durante 40 años de vida errante a través del desierto, luego del Éxodo. La Biblia. La palabra Biblia viene de la voz griega biblos, que significa libro. En efecto, la Biblia es el conjunto de libros sagrados, o sagradas escrituras del pueblo judío y de las religiones cristianas. Por su profundo contenido religioso, filosófico y literario, está considerado como la obra más hermosa de la humanidad. Se encuentra formando diversos libros, todos reunidos en un solo cuerpo. Se divide en dos partes: el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la historia de la civilización y cultura del pueblo hebreo, como elegido de Dios y depositario de sus promesas mesiánicas de salvación del mundo. Comprende los siguientes libros. El Pentateuco. Es la primera parte y comprende 5 libros. El Génesis, donde se relatan la creación del mundo, el diluvio y la historia de los patriarcas. El Éxodo, que explica la salida de Egipto del pueblo hebreo y la recepción de la ley de Moisés. El Levítico, que se refiere a la tribu de Leví y se recopilan las prescripciones del culto. Los Números, donde se narra la marcha de los hebreos desde el Sinaí hasta Palestina. El Deuteronomio, que contiene la segunda ley, referente a la justicia y el amor. Los Proféticos. Es la segunda parte del Antiguo Testamento, formado por 21 libros que relatan minuciosamente las predicciones de los profetas. Los Hagiógrafos. Es la tercera parte del Antiguo Testamento, integrada por 15 libros de carácter religioso, moral y poético. El Talmud. Es el libro escrito por los judíos, varios siglos después del cautiverio, para afirmar y conservar sus creencias, amenazadas por el contacto con los extranjeros. El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es, para los cristianos, la historia de la realización y cumplimiento, en la persona de Cristo, de las antiguas profecías mesiánicas. Esta parte de la Biblia fue escrita por los apóstoles de Jesús y comprende los 4 evangelios. La Buena Noticia o Buena Nueva de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, que narran la vida, pasión y muerte de Jesucristo. Además contiene los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas y el Apocalipsis de San Juan. El Decálogo. El Decálogo contiene las 10 normas o mandamientos, que según la tradición bíblica, fueron entregados a Moisés en el monte Sinaí.
Estas normas son las siguientes. Yo soy Jehová, tu Dios que te ha librado de la esclavitud de Egipto. No tendrás dioses delante de mí. No harás imágenes talladas, ídolos, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. No tomarás en vano el nombre de Jehová, tu Dios. Te acordarás del día sábado para santificarlo, trabajarás durante 6 días, pero el séptimo no harás ninguna labor. Honrarás a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen sobre la tierra. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No levantarás falsos testimonios a tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni nada que le pertenezca. Línea de tiempo de la cultura hebrea. Abraham se retira de Ur en búsqueda de la tierra prometida. 2050 a.C. Los hebreos abandonan Egipto, iniciando el éxodo. 1300 a.C. Los filisteos ocupan Canaán. 1200 a.C. El reino de Israel será conquistado por los asirios. 721 a.C. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.